Señoras y señores, una semana más, comenzando en 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto LED, luminosa entretención divina. Se ha buscado del Señor y entretención ha llegado al lugar correcto. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, amigo, una nueva semana aquí acompañando a toda la gente que nos está escuchando en el mejor podcast de la vida, el mejor podcast de la comunidad cristiana y la comunidad que está fuera de la comunidad cristiana. Así que hemos tenido capítulos ligados a la entretención. Hemos dejado un poco de lado algunos temas densos, aunque hemos hablado igual con bastante densidad sobre estos temas. Y es como también lo interesante, ¿eh? Como vamos sacando temas que a lo mejor nadie sacaría de series, películas y otras cosas. Somos los Y no sometidos a clasificación. Estamos ahí claro. Y hoy no es la excepción, po. De hecho, eso es chistoso porque cuando se edita el programa y qué sé yo, hay que subirlo, a veces no sé cómo en qué categoría, cómo ponerlo. No sé si ponerlo como en categoría de serie, televisión, o ponerlo como en categoría de opinión y actualidad. ¿Sí? depende del capítulo al final. Eso es como, Exactamente, que depende del capítulo. Así que... hablando dependiendo del capítulo, hoy tenemos un tema interesante también. Así es. Pero también basado en series. No sé qué nos pasa, que en el último capítulo hemos estado hablando harto de series. Factor cuarentena. Hemos visto muchas series. Eso debe ser. Así que hoy vamos a hablar The Chosen. de Chosen, los elegidos, o Los sí, elegidos. ¿cierto? Así, Una serie cristiana, pero muy buena, muy buena. 100% cristiana. ¿Cachaste que hay el parche entre la diría? Es cristiana, pero es buena. A ver, claro. No te vayas, no cambies de video, por favor. Un tema que Oye, también hablaremos hoy día. bueno, para empezar, ¿existen las series cristianas? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir eso? Para más discusiones de este tipo, váyase el capítulo de la Música. Capítulo 1, creo que era. Sí, capítulo 1. No, capítulo 2, el 1 fue de Friends. Ah, no, perdón, pero parte 1 de la música. Música parte 1, exactamente. Ahí no fuimos más en ese. ¿O no? ¿O hablamos de la música parte 2? No me acuerdo. Ya no me acuerdo ya tampoco. Bueno, escuchen los dos, po, ya que está en eso. Escuchen los dos. Pero sí, yo creo que me atrevería a decir que sí existen las. La serie. Bueno, que claro, acá nacen de un contexto totalmente como distinto a lo habitual de la serie. Nace de una iglesia, de un cristiano. Bueno, y esta serie en particular tiene un trasfondo muy interesante como historia, cómo se fue creando y todo. Yo creo que eso también es lo que lo hace una serie digna de mencionar, porque también lo mueve la fe, no solamente como creencia, sino también creer que el Señor puede hacer grandes cosas. El director se llama... ¿Cómo se llama? Espérate, buscando, perdón, Wikipedia me está soplando. Dallas Jenkins. Dallas Jenkins, ¿dónde he escuchado yo eso? Bien, Dallas. ¿No es alguien relativamente conocido? Bueno, es que no sé. A lo mejor en el mundo cristiano puede ser. Claro. La cosa es que este tipo era un director, pero que no le fue muy bien en la industria cinematográfica. De hecho, muy mal. Y él se dedicó a... se retiró de la industria, decepcionado, y empezó a trabajar, participaba en una iglesia, y en esa iglesia a veces hacían especiales de fin de año como de Navidad, y él quiso colaborar con la producción, la grabación de una escena, de un corto, del nacimiento de Jesús, si no me equivoco. La cosa es que esto se publicó en YouTube, a alguna gente le gustó, pasó de mano en mano, y de repente lo empezaron a contactar productoras, y lo interesante de esto eran productoras de cine de terror que no le estaban yendo bien y que querían cambiar de rubro porque se dieron cuenta que no le estaban yendo muy bien económicamente y querían empezar en la industria cristiana. Mira, no sabía eso, qué interesante. ¿Echaste Date Freak? Interesante. Y él dijo, bueno, pues esto es del Señor, es su propósito, porque estamos primero usando una industria y todo donde a ellos le daban toda la libertad de la producción, de la creatividad.
del tema que querían hacer como película. Ellos solamente ponían los fondos, cáchate, medio ofertón. Llega a sonar raro. Y él pensó que era una oportunidad para alcanzar a esta gente que estaba metido en esta productora, que un terreno medio oscuro, lo que tiene que ver con películas de terror, y tener la posibilidad también de impulsar su carrera como director y alcanzar a más gente por medio de las películas. Y hicieron una película que a mí en lo personal me gustó mucho, que se llama La Resurrección de Gavin Stone. Es una película que incluso está en el cable, que lo pueden pillar de repente, pero no la vean en el cable, porque el cable traidor corta la película, no muestra el final. ¿Cómo se llama la película? La Resurrección de Gavin, Gavin Stone, Stone, piedra, en inglés. Es muy buena, es una comedia. Mira, buena comedia cristiana. O sea, como cristiano te voy a reír caleta, porque habla mucho de alguien que trata de como encajar en el ambiente cristiano y no calza, entonces es chistoso. Es muy, yo lo disfruté mucho. Lo recomiendo buscarlo en internet y descargarlo mejor. Lo siento si estoy recomendando la piratería, pero la decencia se me escapa a veces, porque en realidad está la versión cortada. No sé por qué hay una versión cortada que ronda, que no permite ver el final, que es la parte más importante, es la parte más cristiana de todas. Oye, ya tenemos otro capítulo, ¿eh? La piratería. Sí, sí, estaría mal. Sería interesante. La cosa es que esta película, que a mí me gustó, salió al cine y le fue como el ajo. Le fue muy mal, muy mal. La Resurrección de Gavin Stone. Así que la empresa que habían querido trabajar con ellos rompieron con todo contrato, todo vínculo que tenían con ellos, y él terminó en la ruina, pues, y él pensó, pucha, yo había puesto igual todo esto en las manos del Señor, como que quedó completamente desesperanzado. Oye, mira, acá tengo unos datos. Tuvo un presupuesto de $2 millones y recaudó $2.3 millones. Y es como O sea, le fue horrible. muy mal, muy mal. Esto salió en los cines, pues, o sea, para llegar a ese nivel de fracaso hay que echarle. Qué chale. Es que más encima, piensa que Estados Unidos, pues te creo un país medio ateo, pero es un país cristiano, pues, donde hay muchos Sí, es cristianos. verdad. Que Sí. se llaman cristianos, hacen llamar lo que sea. Entonces, Pero ahí ya, pero ¿qué hay responsabilidad de los cristianos, de la iglesia, responsabilidad de la publicidad? ¿Qué pensáis tú? yo no sé. No, ahí mira, ¿sabes qué? Los cristianos podemos ser muy chaqueteros. Sale Sí, lo cristiano un poquito fuera de lo común y al tiro no. Esto hay que tomarlo con pinzas porque puede que sean enemigos, y al tiro. sí, Kanye es West verdad. hizo cristiano, no, este es una artimaña de Satanás. Claro, Cuidado. lo En mismo realidad, con no se Almighty. dan una oportunidad. Puede que sea así, pero atrevámonos. Pues, si tampoco es como que vamos a tropezarnos al tiro por caer Claro, va como el juicio, el tiro de una. Exacto. Entonces me tiene que va más por ahí. Más encima, ser una productora conocida por haber hecho películas de terror, ahí obviamente genera un prejuicio el tiro. Sí, es verdad. Pero igual una cosa tiene que ver con la otra. De hecho, está hasta como bacán, po. O sea, cuando me dijiste yo lo encontré como súper interesante, como qué bueno alcanzar a esta gente, así lo vi. ¿O no? Es como un buen testimonio. Claro. La cosa es que le va mal. Y ya después de que decide, se lo entrega a mano al Señor y dijo, ya, a lo mejor esto yo estaba persiguiendo algo más mío, de querer ser director cristiano, a lo mejor tú no quieres que me dedique a ser director del Señor, así que renuncia a esto. Llega el próximo año, producción de una cuestión de Navidad en la iglesia, le piden de nuevo que haga algo, y él lo hace porque dice, bueno, esto es para ti, Señor, no, sin afán de nada. Y igual como su talento también, po. Sí, tal cual, porque es parte de sus dones que le dio. Y de nuevo pasa lo mismo, lo contactan. Y otra empresa. Pero esto no tenían fondo. Entonces, y de hecho esta empresa estaba saliendo como de un problema, creo que era una demanda por un derecho de autor. Yeah. Estaban buscando material original. Y deciden tratar de volver a hacer negocios con la productora de películas de terror. Y le cierran todas las puertas. No están ni ahí con volver con ellos porque ya habían tenido una muy mala funcionó, experiencia. claro. Así que a esta empresa nueva que quiere hacer negocios con ellos, se le ocurre la genial idea de hacer crowdfunding, que es unir fondos por internet, ¿cierto? Y a él no le entusiasmó la idea porque en realidad hasta el momento todas las producciones cinematográficas que habían sido reunidas con crowdfunding las había ido muy mal porque no juntan tanta plata. O sea, la cantidad de millones de dólares que necesitan para poder hacer una película, y en este caso era una serie, es mucha y quedan cortos por lo general.
Pero él con su señora lo que hicieron fue dejarlo en manos del señor nomás y dijeron ya hagámoslo con las mejores intenciones y veamos qué pasa. Hicieron como un corto, lo subieron, promocionaron esta serie que querían hacer. Como una especie de piloto, ¿no? Claro. Y la cosa es que esta serie tiene el récord histórico de haber reunido la mayor cantidad de dinero en un crowdfunding, como una película o serie. Así que es muy buena. Y no solamente en ese sentido, o sea, ellos reunieron los fondos para poder generar la primera temporada de la serie. Y interesante porque él igual, eso lo escuché toda una prédica, o sea, él mismo lo dijo, ¿no? Una fuente de tercero. Que es un video de YouTube que, bueno, búsquenlo nomás. Ya su nombre y el testimonio y pueden ahí que encuentren la prédica, Dallas Jenkins. La cosa es que él decía que esto fue en base a una revelación del Señor con su señora, donde ellos ponían los panes y los peces y el Señor se encargaba de multiplicarlos, de abrir las puertas. Ellos pusieron lo poco, lo que sabían hacer, que era grabar una especie de piloto con sus dones, que igual es simple para alguien que ya está involucrado en la industria, y esperaron lo mejor, incluso cuando todas las probabilidades indicaban lo contrario. Así que igual es un buen testimonio. La cosa es que funciona de una manera interesante, de que tú descargas la aplicación y es gratuita. Y tú puedes ver todos los capítulos una sola vez, de forma gratis. Y después, si tú quieres seguir viéndolo, tú tienes que pagarlo. ¿Pero por qué pagas? Porque tú pagas para que la siguiente persona lo pueda ver gratis, así como tú lo viste todo una vez. Al mismo tiempo, esos fondos van dirigidos para crear la segunda temporada. ¿Cachai? Ah, qué interesante. Es una lógica buena porque en realidad tú pagas para poder verla de nuevo y pagas también por adelantado para que, como una especie de ofrenda para que otro también pueda ser alcanzado por esta serie. Ya, vale. Entonces hay gente que al tiro, no, dame 8 suscripciones de una para harta gente, no sé. Que hagan. Pero por ejemplo, si yo quiero verla de nuevo, ¿puedo hacerlo? Es que si quieres verla de nuevo, tienes que pagar. Ya, vale. ¿Sí? Oye, como dato, esta serie, o sea, el crowdfunding recolectó cerca de 10 millones de dólares. 10.2 millones de dólares, que vendrían a ser casi 8 mil millones de pesos. Cacha, y tú recién me dijiste que para la película de Gavin Stone lo hicieron con 2 millones de dólares. Con 2 millones de dólares, sí. O sea, fue 5 veces más. Si tú quieres conocer la iglesia donde esta persona, actualmente participa, sale en la película de Gavin Stone. Toda la película grabada en la iglesia para ahorrar fondos. Bacán. Y la perspectiva de cómo funciona. Bien buena. La cosa es que la serie a mí me gustó mucho. Es una muy buena serie. Es una buena producción. Y como serie por sí sola, ni siquiera como cristiana, sino que serie por sí sola está muy bien hecho. La forma en que presenta la historia, la forma Está bien producida. El compadre es un buen productor. Sí, te genera el ambiente, tiene buenos actores. A lo mejor no todos son muy conocidos, pero son actores que realmente casting. ¿Hay algún conocido? Mira, el que hace de Nicodemo. Sí, yo creo que lo he visto. No sé no dónde, sé, pero. No me acuerdo. Vamos a buscar, a ver. Búscalo. Yo estoy seguro, es con la típica cara que, yo he visto a ese loco. Sí, este viejito. Como que uno lo conoce. Pero ahora no. Se llama Eric Avari. A ver, ponle ahí filmografía, a ver qué sale. Voy a buscar uno que conozca. Sigue mientras, cuando. Mira, aparece en el Día de la Independencia. Ah, mira. Aparece como, dice, Seti Chief, un policía. Ya. La momia, sale la momia. Ay, yo me acuerdo en la momia, eso. Yo me acordaba haberlo visto como con ese gorrito. Sí. ¿Verdad? Como el Dr. Terrence Bay. Sale la momia, sale también el planeta de los simios del 2001. Sale Mi Pobre Angelito 4. Sale en Daredevil. La que te gusta a ti. Todo mejor que Ben Affleck. No empecemos, por favor, ya hablamos de esto. Ahí está, el de la momia, sí. De ahí me acordaba yo, de la momia. Sí, igual. Es que me acordaba haberlo visto con esos gorros. Claro, es como árabe, como que sí. este tiene cara de árabe. Pero aquí, como él hace el papel de Nicodemo, también sale con toda la parafernalia así como de fariseo. Entonces yo pensé que lo estaba confundiendo. Dije, a lo mejor es de ahí. Mejor un fariseo promedio. Claro. Sí, ya. Tiene buen caso entonces. Lo interesante de The Chosen, que se llama así Los Elegidos, porque si bien Jesús es el protagonista de la serie,
es contado a través de los ojos de las personas quienes tuvieron un encuentro con él. No necesariamente sus discípulos, aunque sí los discípulos son algunos de los mencionados. El hecho de tú haber tenido un encuentro con él y haber sido marcado por algún milagro que hizo contigo, ya te hace un elegido. Y es Claro. aplicable para hoy en día. Como que fuiste elegido por el Señor para ese milagro, de alguna manera. Exacto. Entonces sale gente, por ejemplo, aparecen niños que tuvieron, niños random, que tuvieron un encuentro Sin con él. spoiler, por favor, sin spoiler. Ah, pero esto no nos spoilea nada. Ya. María Magdalena, sale Pedro, sale Mateo, y Mateo. Y los personajes están bien hechos. O sea, yo estoy acostumbrado a la versión de Semana Santa de las películas de Jesús. Y son actores súper exagerados, bien como dramáticos. Y Señor seré yo, y cosas así. Son súper así como novela. Y en cambio acá no tenía algo como una relación más natural. ¿Tú viste la película Risen? Ryzen. Es otra película cristiana muy recomendable, pues esta es contada desde la perspectiva de un soldado romano. Ah, ya, sí, 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 sí. Está persiguiendo a los discípulos de Jesús porque Sí, empiezan a descubrir que él resucitó. sí. Y como él va siguiendo la pista, lo interesante de esta película es muy buena también, muy recomendable, es la relación de los discípulos, porque salen como discípulos jóvenes, son cabros, entonces son como chistosos y son muy buenos amigos entre ellos. Y esa misma relación se ve acá en The Chosen, de cómo Oye, ellos... y lo que es súper importante el tema de la edad, porque efectivamente los discípulos eran jóvenes y siempre se trataban como adultos. Sí, qué raro eso. Bueno, que siempre ha pasado eso, es como ver los Power Rangers, como locos de casi 30 años haciendo como actores de ciencia media. A quién quieren engañar. Pero ¿cuántos años tenían? Supuestamente como un... ¿qué más? Mira, se dice que el más viejo, lo más probable es que haya sido Pedro, Claro. porque sabía que estaba casado, porque tenía suegra, y, Ha impuesto pues, con Jesús, ¿no? Algo así. sí, y se sabe que, o sea, es muy probable que haya sido mayor, pero tampoco que sea tan mayor. Generalmente se piensa que de 16 años más o menos tenían los discípulos, como que de ahí entre unos 16 y unos 25 a lo mejor. O sea, Era nosotros estamos más como... cerca de Pedro que de Juan. ¿O qué Sí, pensás? todo el rato. De hecho, estamos más cerca de Jesús. Sí, hay que considerar que en aquella época, obviamente, el contexto era distinto. Se casaban más jóvenes. Sí. Los judíos a los 12 años tenían que escoger o si estudiaban la escritura, o, Mm. si se convertían en maestros de la ley, o si es que seguían la profesión de su padre. Eso era a los 12 años. Entonces ya desde los 12 años comenzaba la preparación de un judío promedio, ya sea para convertirse en un maestro de la ley o para ya trabajar. Entonces, si hablamos de 16 años, ya una persona que aproximadamente puede haber sido más. Juan, que era el más joven, a lo mejor tenía 16 años, pero los otros a Yo, lo mejor 18, 19. Mateo a lo mejor también, a lo mejor era un poquito más viejo también porque trabajaba como recaudador de impuestos y quizás no le iban a dar ese puesto a alguien tan joven. Pero de manera general, sí, eran muy jóvenes. Por eso es que igual brígido. interesante que en esta serie sí se ven más jóvenes. Tampoco se ven tan jóvenes, pero son mucho más jóvenes de los barbones canosos que salen en las típicas películas. Sí, sí. Oye, yo pensaba a los 12 años que yo a lo más que estaba eligiendo como mi Pokémon inicial. Como Pero es que, blanco, bueno, es así, que hay que entender también, ya nos vamos para otro lado, pero sí, la adolescencia es cultural. claro. Entonces en esa época como que no existía adolescencia. Y una vez leía un texto acerca de la adolescencia en los pueblos originarios. Hablaba acerca de Lautaro específicamente. Él dice que Lautaro como que Lautaro no tenía adolescencia porque a esa edad, a los 12, 15 años, estaba pensando en la guerra Claro. y no pensando en Como que... adulto al toque, así, pa. Claro, eso, pues había el paso. Bueno, y es que la mayoría de los pueblos antiguos, como el paso a la adultez ya era aproximadamente a esa edad. Lo mismo que para las mujeres, que en muchos casos incluso hasta se daban en matrimonio. Mm, Tema sí. interesante para otro capítulo. Bueno, Ya tenemos otro capítulo más adelante, la tenemos existencia hasta de la como adolescencia. 10 temporadas ya tenemos aquí para hacer. Sí, Po. nuestro Tenemos, capítulo hay, primero. hay LED para rato. Sí, no se me aburran que nos vamos con más temas en el futuro, así que
Está bien sentado nomás. Sí, de hecho sale Pedro, no es tan mayor como en otras No, películas. no, no, sí, es un buen Pedro. Es un Pedro veinteañero, Sí, sobre 25, menos de 30, por ahí. sí. Y es bacán eso como, claro, que te lo hagan, o sea, a ver, que tengan una como mirada menos como santa, entre comillas, ¿cachai? Como más reales, pues en realidad. Más común, que alguien Eso, más más cercano a común. nosotros, como que nosotros podríamos haber sido discípulos de Jesús también. Claro. No sé, ojalá, Señor, elígeme. Eso esperamos. Ya, entonces estábamos en el cast. Tiene buen cast, tiene buen Jesús también. Sí, bacán es Jesús. Bueno, así como hablamos del mejor Batman, ¿cuál es el mejor Jesús? El de Chaucer, totalmente. Bueno, Ben Affleck hizo un pésimo Jesús. Lo arruina todo, lo arruina todo. Ya empezamos, ya. El peor Jesús. No, es que sabes que ese estereotipo de Jesús rubio con ojos azules, medio blanco, así, con una mirada perdida, como posando para la revista, me carga, me carga. Pero es muy común también, pues, el Jesús hermoso. Jesús hermoso. Es un un estereotipo de Jesús. Tenemos el estereotipo Jesús hippie también, de Jesucristo superestrella. Y El siempre con Jesús, pelo sí, largo, o sea, ver un sí. Jesús con pelo corto. Bueno, a mí lo que es lo que no me gusta, por Jesús de pelo largo, porque no. eh, Me da la sensación que esta visión de Jesús de una mala interpretación de que Jesús es un nazareno, que a veces se confunde con un nazareo, porque el nazareo era aquella persona dedicada al servicio o a Dios que hacía un voto de no cortarse el cabello. Como Entonces, Sansón. entonces eso es ser como Sansón, eso es ser nazareo. Samuel creo que también es nazareo. Oh, hijo Eh, será Hay que Satan. me confirmen o me desconfirmen en los comentarios. Pero eso, Nazareo. Y Jesús viene de la provincia o sea, de Nazaret. Entonces me da me da la impresión que por eso se confunde la cosa un poco y ahí se cree que Jesús era nazareo cuando en realidad era nazareno, que no es lo mismo y por eso como que Jesús siempre lo muestran con pelo largo. Lo que a mí no me gusta porque si vamos a las fuentes de la época, el judío promedio llevaba otro estilo. Realmente era como el de pelo corto, con barba grande. Pero si Jesús era nazareo, o hubiese sido, tendría la super fuerza de Sansón. No, pues no, eran cosas distintas. Ser nazareo no te significaba tener superpoderes. Ah, pensé que todo Ser, era como Sansón, así como, No, no, ser nazareo era tener una dedicación. ¿Por qué? Y creo que Juan el Bautista también, no, pero ahí tampoco estoy muy seguro. ¿Por qué se hacía esto? Porque así tú podías identificar al hombre que estaba dedicado para el servicio, que había sido dedicado a Dios, que de alguna manera era diferente al resto, ¿cachai? no es lo Era mismo que como un una... levita, por ejemplo. Porque eso no es ¿Ah? como. No es lo mismo que un levita. No, no es lo mismo que un levita, porque lo del levita ya es una cuestión genética. Esto es una cuestión de decisión, ¿cachai? Aunque también con el tema del levita igual es bien interesante porque muchos levitas no se dedicaban al sacerdocio y hacían otras cosas, trabajaban común y corriente, ¿no? Como cualquier ciudadano. Seguían siendo levitas, pero hacían otras cosas. Pero tenían esa era la razón. Por eso es que también Juan el Bautista, de hecho, era como bien extravagante, porque se vestía distinto, comía cosas distintas. O sea, cualquiera podía Claro, saber quién era Juan el Bautista no. precisamente por eso. Era como una estética, ¿cachai? Yo tengo entendido que también los nazareos como que no tomaban vino, algo así, Sí, 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 sí. y Sí, no tocaban animales muertos, algo así, ¿o no? sí, O animales puros, creo que eran. impuro. Ahí no estoy seguro, pero sí, había más Ya. como requisitos. Mm. Entonces, Bueno, eh, Jesús no era entonces, claro, era Jesús no era nazareo, nazareo, nazareno. Y lo más nazareno. probable es que tenga físicamente que sea moreno, nariz ancha, muy, muy típico del pueblo árabe de esa época. De hecho, las pinturas ortodoxas, me parece, de Jesús, ¿Ya? te presentan a ese Jesús, po. El Jesús con pelo corto. El O Jesús el con pelo corto, sí. Ah, mira. Sí, la tradición ortodoxa, O sea, la que es puede más ser como oriental, una imagen más cercana. claro. Sí, porque obviamente nosotros conocemos la visión occidental de Jesús también, porque herencia
del Imperio Romano occidental. Claro. Acuérdate que para la época del Imperio Bizantino la Iglesia Católica se divide en dos, y hay dos visiones de, de Jesús, de la Escritura, la oriental y la occidental. Nosotros obviamente como colonia, como fruto de los españoles también, venimos con toda la tradición occidental. Por lo tanto, venimos con toda esta tradición cultural religiosa de este Jesús de pelo largo, que es el Jesús del Renacimiento. ¿Cachai? Pero si tú vayas a Rusia, a este otro, a todos estos pueblos, incluso algunos países árabes, te encontrás con el Jesús de pelo corto. Qué cultural este capítulo, teológicamente hablando. Oye, pero qué contextual, sí. Y todo esto a raíz del pelo largo de Jesús. Un dato freak. Y en realidad yo creo que es importante porque igual ya casi el Jesús de pelo largo pasa a ser un Jesús más como el Che Guevara, como una especie de ícono Che cultural, Guevara. más que una verdadera. Por favor, amigo, no me hable así de Jesús. Me por refiero como el favor. símbolo. símbolo. No, No, ni que sea. siquiera- no me lo ensucie ni con eso, ni para broma le acepto eso. Amigo. No quiero que malinterpreten y tergiverse lo que quiero decir. Me refiero que como imagen, como símbolo. Tenemos a este Jesús que incluso es prestado para varias cosas. Como el de Jesucristo Superestrella. Que el Jesús pelo largo, hippie. Pero es que pasa que igual pero es que por ejemplo en el caso de Jesucristo Superestrella, yo ahí sí justificaría un Jesús de pelo largo, porque la estética de la obra o lo teatral acá te presenta a este hippie, a un Jesús hippie, ¿cachai? Pero Entonces, aparece Judas con afro, po. Entonces en realidad. Sí, pero así, también, pues, cualquier estilo vale, también. O sea, es que por eso digo, es la caricatura, pues como que imaginen, es como yo diga ya, imaginémonos a Jesús, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese sido un estadounidense en los años 60? ¿Cachai? Ya. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese nacido en Francia de 1500? ¿Cachai? Yo creo que es como esa onda. O sea, a eso responde lo de Jesucristo Superestrella. Que todo esto vamos a profundizar un poquito más también de eso. Lo tenemos acá en la pauta. Está mucho la música de esa película. Pero mira, terminemos con el tema de Chosen, con la serie para que ya podamos como analizarla bien, porque ya hablaste del casting, hablamos de los discípulos, del Jesús. Yo te quería, yo te preguntaba cuál era el mejor Jesús. ¿Cuál de toda la... ¿Te gusta el Jesús de la Pasión de Cristo? Sí, Jay-Z. Sí, es bueno ese Jesús. ¿Y Eh, cachai esta película Son of God, Hijo de Dios? no. Mira, esta igual es buena, pero también es como... a ver, no sé cómo decirlo. Es diferente a lo clásico, Ya. pero... ay, no sé cómo explicarlo. Igual es como medio rubiecito, ¿cachai? Ya. No, ya. Pero es diferente al clásico como de Semana Santa, no es un mal Jesús. El Son of God viene de una serie que se hizo del History, que hace una serie es una serie de toda la Biblia, ¿cachai? Ya. Y obviamente tiene 1 o 2 capítulos que habla sobre Jesús y sus discípulos. Y les fue tan bien que como que pescaron como la serie, o sea, estos como 2 capítulos que tenían de Jesús, y como que la juntaron y como que le agregaron un par de escenas que a lo mejor no la habían incorporado dentro de la serie, y como que armaron una película. ¿Cachai? Bueno. Aunque a mí History Channel es más sensacionalista de Joaquín No, Chaquetero. pero esta serie es muy buena. ¿Sí? A mí me gusta mucho la visión que tiene como como te presentan los ángeles, como bien interesante. Deberías verla. Sansón es negro. Bacán. Negro con rasta. Es chistoso. Ah, oh. No sé si cachai, es como un guatón negro con rasta. Súper genético. Un actor conocido. Pero ahí después te voy a mandar fotos por WhatsApp. Imagina el de Thor, ¿cómo se llama Heimdall? No, pero mira, es que sí Tenía rato. lo conocí. Era bacán. Pero, ya, pero eso, ¿cuál te gusta? Elige un Jesús, po. ¿Cómo elegís a Batman? Oh, está difícil. ¿Sabes qué? Lo encontré. Ya, este sí me gustó. El de Ryzen es uno. ¿Ya? Es muy pinta árabe. Y no tiene el pelo tan largo como para decir que es como el típico Jesús pelo largo. Ya. De hecho, lo tiene como yo, así como hasta ahí nomás, ¿cachai? Como medio redondo. Casi afro, casi pelo largo. Y se parece al de Lost, el árabe de Lost, ¿cómo se llama el loco? Sí, ¿cómo ¿No? se llama? ¿Eras No me ahí? acuerdo. No.
Sí, Said, creo que Said, Ahí sí. ya es como ese perfil, ¿cachai? Entonces no se parece mucho al Jesús típico que estamos Ya. acostumbrados de ver. Sí, bueno. Y él aparece tan poco en la película, eso es lo bacán, Jesús aparece muy poco en la película, pero se manda unas miradas y unas frases sutiles que como que impactan. Y eso es lo bacán de este Jesús. Entonces encuentro que es bueno y es Mm, fuera de lo normal, así que genial. mm. A mí Pero me la gusta. voz del A mí me Jesucristo gusta. Superestrella, oh, buenísima. Me gusta A mí mucho me también. gusta. No, a mí me gusta el de Chosen. El Jesús de Chosen creo que es el mejorcito. Estéticamente hablando. Estoy El hablando de como Chose- de. ah, sí, sí, igual es bueno. Y me gusta que es Mira, como tan feliz y como amable en su cara. Así. carismático, carismático. Te mandé Sí. la foto al WhatsApp, mira, revísalo, el de. A ver, Sí, yo sé que lo cacháis, sí, reconocido este. Bueno, la ya. gente que lo está escuchando no puede ver, pero Compartir pantalla. vea, Ve, vea busque. la serie del History y va a cachar de qué estoy hablando. Pero es conocido, el Sansón del History. Puede Oh, usted oh, puede verlo en su casa. Esto es oh, didáctico. ¿Lo cacháis, no? no. ¿Ese es ¿Cómo no voy a Sansón? cachar? ¿Ah? ¿Ese es Sansón? ¿Sí? Oh, la cuestión loca. ¿Te gusta? ¿Tú decís el actor que lo conozco? ¿O ¿Sí? que es No, al Ah, actor lo conocí, el actor, sí que reconocí a ese no, actor. no, nunca lo he visto. Está bacán. Está Eh, bueno, me gustó cómo lo pensaron. Está sí, es diferente. buenísimo. Bueno, esto Ya, es como entonces, tú te quedas con ese ese Jesús. típico discurso de los Panteras Negras. Hay una serie en Netflix que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Kingdom and Rise, me parece. A ver, ¿De qué se Imperios, trata? creo que. Ahí está, Kingdom and Empires. Reinos e ¿Jesús igual? imperios. ¿Ah? ¿Es de Jesús también? Mira, esta es la historia de lo que viene después de Jesús, después de la muerte de Jesús. ¿Como libro de hechos o algo así? ¿O Claro, el no? libro de los hechos, sí. Igual aparece Jesús, como algunos flashbacks. Pero es una Ah, serie que también es este estilo serie. Estuvo, no sé si todavía estará en Netflix. Y igual es bastante buena. Hay cosas que a mí no me gustan, pero me gusta mucho la interpretación del Caifás de aquí de esta ya. serie. Y tiene como también más serie, más, a lo mejor como más comedia. Ah, pero este es más O el sea, comedia, Teodorico. no comedia, me refiero como a telenovela. Este es más el perfil, el Jesús rico, el Jesús modelo. El que tira ¿Cuál? pinta, el que me mostraste recién, el de Kingdom y el de Netflix. Sí, ¿Lo buscaste? ¿Lo viste? sí, ahí estoy viéndolo y el que tira pinta, el galán. Sí, pero como te digo, aparece simplemente Como flashback. como flashback, claro. Se centra más en los discípulos y sobre todo se centran como en la, en Caifás. Hasta el punto que todo como que igual empatizas un poco con Caifás. Oh, acuático. Es muy interesante, a mí me gusta bastante. Igual eso es lo interesante, bueno, hablando de Caifás, que era como. No, ¿era fariseo? ¿Saduceo? Bueno, Caifás, no, pues fariseo, fariseo. fariseo. Y que él. Bueno, vemos también en la serie de Chosen a Nicodemo, ejerciendo también su cargo como maestro de la ley. Y él. Es bacán como tú vas viendo el cambio que él va teniendo sutilmente, aunque él, hasta lo que alcancé a ver de la serie, porque no vi el último capítulo. eh, no tiene un encuentro con Jesús en persona, pero solamente a través del testimonio de otras personas o a través de ver cómo él había sanado a otras personas que él había conocido antes y después de ellos haber tenido el encuentro con Jesús. Él empieza a cambiar y empieza a cuestionar su propia religión, empieza a cuestionar sus propias formas de adorar al Señor en base a la tradición y va cambiando. Y va a cambiar ese cambio en este personaje en la serie. Es bien interesante porque por lo general uno ve más la versión más exagerada como de alguien que se encuentra con Jesús y como, oh, he cambiado drásticamente, es un milagro. Claro, En cambio tenía una progresión de hay como alguien una que evolución. una evolución que solamente es a través del testimonio de Jesús hasta ahora. Bueno, en la Biblia sabemos que también él tiene un encuentro personal con él, que también es bien importante, y también una discusión que también lo lleva a cuestionar un poquito sobre su religiosidad. Y creo que también me gusta eso de Nicodemo, porque también es una forma de cuestionar a veces nosotros, incluso como cristianos mismos, de tratar de ser como un Nicodemo que cuestiona un poco su fe,
su forma de buscar del Señor y tratar de salir de la religiosidad que siempre está como a la vuelta de la esquina. Sí. Oye, ¿cachai el Jesús de de la teleserie? De la teleserie Jesús, la Ah, sí. producción brasileña. ¿Sabes qué? Son buenas producciones, lo encuentro buenas. Sí, son súper buenas. Yo no la he visto todas. Me acuerdo que vi la de Moisés y vi como algunas cosas nomás de Moisés y la encontré también muy bacán. Y de hecho, creo que también hicieron como película de eso, porque le fue tan bien que lo mismo. Como que pescaron todo eso y hicieron. Pero hay dos, porque hay uno que es como más reciente y he visto otro también anterior. Ya sale bueno, la diferencia en Jesús pelo largo y Jesús pelo corto. Qué súper. Estamos Y aquí. de hecho, la otra producción era muy parecida a The Chosen en el sentido de que eran capítulos centrados en personas que habían tenido un encuentro con Jesús y cómo ellos y se centraban en estas personas que vivían el milagro. Entonces, todo el capítulo mostraban la vida de esta persona antes de conocer a Jesús y después cuando tienen el encuentro con él, que es la parte como bíblica, y después el cambio que vive. Y no es como sus discípulos, como el de Chosen, sino que esto es como cualquier persona. Desde el que, no sé, yo vi uno el que era el el endemoniado de ¿El Canadeno, canadeno? creo. Sí, Sí. que es del que sale Legión. Ujú. Y, y es bueno porque vais viendo, ves el capítulo al principio, no tienes ni idea de quién es esta persona, pero empieza a vivir una serie de cosas y después cuando ya cacháis que está la grande en su vida, está endemoniado, ¿cachai? Porque ya Sí, po. viste que toda la progresión. Pero en un Hola, principio Jesús. un hombre de familia normal. Entonces es interesante igual ese cambio. Sí. Y cómo él vive a Jesús y... Oye, ahora que lo conversamos, hay buenas producciones en realidad. Todo lo que hemos Sí, hablado acá son súper buenas producciones y como que no sé por qué no hay tanto como que es se ve que tanto. lo cristiano no es masivo. O sea, no va a llenar una sala de cine. O yo creo que sí, la pasión de Cristo igual lo desmiente. Sí. Lo que acabas Pero de igual es decir. que lo que pasa es que también la Pasión de Cristo viene como bueno, de Mel Gibson. Es como más amplio. Por ejemplo, The Chosen viene como con una connotación protestante. Claro, Entonces, a claro. lo mejor también por ahí también hay un sesgo. Y Y obviamente también por ahí. poca producción. Oye, amigo, The Chosen es una película como, o sea, una serie que podría ver una persona no cristiana, que le va a interesar. Yo la recomiendo definitivamente por el simple hecho de la trama. Les va a interesar y todo y despierta curiosidad. Y yo creo que eso es lo bacán también de estas series, que son buenas por sí solas. Sin necesidad como de depender de que sean cristianos o no. Porque hay algunas otras películas donde pucha, necesito un poquito de fe para verlas porque si no me Claro, aburro. sí, 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 sí. Eso igual me pasa. Estas no, esta en realidad es entretenida, tiene como... Y es mejor si no tienes ni idea de Jesús, porque te va impresionando. En Se cambio ve hay otro... natural. Exacto. Y tiene, bueno, igual agrega un poquito más de historia. Esta serie fue creada como para poder contar la historia de una forma distinta y no tan literal como en la Biblia, pero sí está fundado en hechos bíblicos. Claro. Y O sea, también no tiene... contradice en ningún momento la Biblia. ¿Cómo? No contradice en ningún momento la Biblia. Exacto, que eso es lo fundamental, porque agrega un poco de ficción, pero es como para rellenar un poco de contexto donde no hay Claro, como como más de vacíos. sentido. Sí. Pero es solamente eso, o sea, más allá de eso, hay cosas interesantes, por ejemplo, enfatiza la relación de hermandad entre Andrés y Pedro, que eran dos discípulos de Jesús y que saben que son hermanos, pero que no hay un mayor desarrollo de esa idea. O que el hecho de que Juan y Santiago eran pescadores al igual que Pedro y Andrés, y de hecho los cuatro son alcanzados por el Señor y los siguen como discípulos en el mismo lugar, es decir, que ellos trabajaban juntos. Claro. Entonces, igual compartían un contexto más o menos similar y en la serie lo desarrollan un poco más. Cosas así, po, que uno Sí. en realidad Qué bacán. no lo analizaría tanto si no fuese por que lo explicaran de esa forma. Oye, salgamos un poquito de Chosen y vayamos a las otras producciones también que iríamos como conversar. Ya, pues. A mí lo que me gusta mucho de La Pasión de Cristo, por ejemplo, es que sea una película que esté hecha en arameo, si no me equivoco. Ah, sí. Eso Buen lo detalle. encuentro. Porque, por ejemplo, las telenovelas las de Jesús y las de la Biblia, las que están son brasileñas, Son en y portugués. cuando las escuchas en idioma original, igual es extraño escuchar a como Moisés hablando en portugués, es como Sí. extraño. Eh, Pero es raro y porque como que no es más cómodo decir no, pero si Jesús hablaba inglés, pues es obvio.
Claro, no, a mí tampoco me gusta en inglés, pero obviamente, pero es que no hay en otro idioma tampoco, salvo La Pasión de Cristo. Es una de las cosas que más me gusta de La Pasión de Cristo es esa. Eh, En españolísimo, Jesucristo Superestrella. no, tampoco. O bueno, es que depende. Es que ya, Jesucristo Superestrella es algo especial, es algo curioso, porque no es una producción como cristiana, sino que es una producción que viene desde afuera de la iglesia y una mirada desde afuera de la iglesia de Jesús. De hecho, está centrada en la visión de Judas de Jesús y te muestra a un Jesús muy humano, no te muestran a un Jesús divino, Sí. que está interpretado en la versión en inglés por Jan Gillan, que es el vocalista de Deep Purple, un grupo de los 70 de hard rock que no tiene nada de cristiano, ¿cachai? Puro rock, entonces igual es como extraño esta mezcla y causó Tenía mucho... ni idea de lo que acabas de decir, pero qué bacán, no tenía ni idea. Que Qué bacán que Jan era el Gillan sea el que... era el vocalista de Deep Purple, no tenía ni idea. No sabía, bueno, ha tenido hartos vocalistas Deep Purple, pero uno de los más conocidos es Jan Jesús Gillan. Estrella también, de hecho, tengo entendido que cada ciertos años sacan una versión nueva. Sí, De hecho, uno de los Judas fue el vocalista de Incubus. sí, de sí, también lo había Brandon visto. Boyd. También fue Sí. uno de los Judas de los varios que han salido en la serie de. Y bueno, y la versión español, el Jesús es Camilo Sesto también. Sí, Entonces, también es como que de qué manera metía a Camilo Sesto como una historia bíblica cuando lo que él canta son otras cosas más cebollentos. No sé qué tiene que sí. ver como eso con Jesús. Entonces yo creo que de ahí viene toda una crítica. Y ahora que lo pienso, fue bien disruptivo porque al final igual es un musical. Entonces, yo me hacía un musical, es como una ópera rock, así se define. Entonces, un musical de ópera rock interpretado por estos estrellas de rock que te presentan a Jesús humano y más encima de la perspectiva de Judas, es como un sacrilegio. Po. De hecho, ahora que lo pienso, es bien hereje. Sí, de hecho, en la versión del 2000, el Jesús es un líder de un culto de una nueva era, po. Y el loco ni siquiera es cristiano, po. Y sale ahí, Claro, como Jesús. interpretando a Jesús. Y- Ahora, por otro lado, a mí sí me gusta mucho el Jesucristo Superestrella. ¿Sabes qué? Me gusta y me ha llegado a emocionar porque te presenta esta tensión. Y de hecho hay temas específicos que me gustan. La canción de la última cena, cuando está antes de cantar Getsemaní, creo de los temas más conocidos del musical. Como que está como conversando con Pedro y Pedro le dice que lo va a seguir y como que Jesús como que se enoja un poco, le dice no me digáis que me voy a seguir si me voy a negar, entonces como esa situación, o cuando Judas también le reclama a la mujer que está derramando el perfume a los pies de Jesús. Esa a mí me encanta, es muy buena esa parte. La tensión de lo musical y de lo que representa, a mí me emociona mucho, de hecho por eso me gusta la ópera y de vez en cuando la escucho, sobre todo algunas canciones, porque me empatizo mucho como con los personajes, algo que a lo mejor producciones cristianas no logran hacer, esto sí lo logra hacer. Igual cuando quieren matar a Jesús, po. Ahí dice la canción, igual que el Bautista, Jesús morirá. Por el bien de mi pueblo, Jesús morirá. Está hablando aquí también como Caifás. Entonces como que igual como que es potente. Para mí es muy potente. Más allá de lo que hemos comentado. Pero a mí sí me gusta. A mí la verdad me gusta mucho. Obviamente, como te digo, hay que escucharla como con mucha atención Altura de mira, es como ver claro, Avengers. No lo vayas a usar para poder buscar del Señor o algo así. claro. Es una película más. Claro. Pero esto sí, yo creo que sí marca cierto impacto y también lo que me gusta es que tuvo la ópera de Jesucristo Superestrella tuvo un impacto bien transversal que hasta el día de hoy se sigue escuchando, se sigue recreando, es un clásico de Semana Santa para los colegios que tienen como más producción. En Pudahuel, Eh, ahí cerca donde hacemos la célula, sí, hacen una producción también. sí. Me gustaría verla, nunca la he visto, pero sería buena. Es buena y bueno, y está también como en versión como especie de película en YouTube también. Es muy buena, a mí me gusta. No sé si nos queda algo más. Yo creo que hemos abarcado todo, pero no, bacán. Hay mucho que recomendar. Sí. Yo, pucha,
¿Te acordás cuando habíamos quedado que en el capítulo aquí en Kaleidoscope íbamos a hacer una lista de canciones de Spotify, de las mejores canciones como de nosotros? Que todavía no hemos Podríamos hecho. hacer una pequeña lista. No, pero lo podemos hacer para el capítulo aquí en Kaleidoscope que vendrá en el futuro. Ustedes ahí aguarden. Pero podríamos hacer igual una pequeña sugerencia de algunas películas o series cristianas a raíz de Ah, sí, sí. incluirlo ahí en la descripción del video para que... Porque sabéis que ahora cuando estamos hablando de esto se me viene a la mente tanta Pero es que momentos como... entonces hay que hacer un capítulo de recomendaciones. Hagamos un capítulo dedicado a las recomendaciones. Ya, bueno. De ahí Ya. hablamos de las recomendaciones y ahí ponemos, lo linkeamos todo. Ya, bacán, bacán, bacán. Esto ha sido ya reunión de pauta al aire. Ya tenemos 3 capítulos, 3 planes de capítulos. Ay, qué chistoso. Y eso que ya tenemos programados los capítulos que tenemos toda la temporada, la teníamos Sí. lista hace mucho rato, todos los capítulos que íbamos a tratar. Entonces, por eso como que no aparecen nuevos temas y como que nos cuesta como que meterlos. Porque... Es chistoso. De hecho, los desafío a ustedes que están escuchando este capítulo, adivinen las fechas del día de hoy. Cuando escuchen este capítulo. A ver cuándo van a cachar que grabamos esto. ¿No? Está ahí matando la magia. Po. Ah, pero digo, a lo mejor es justo el día anterior al que salió el capítulo, quién sabe. A lo mejor es el mismo día. A lo mejor es un mes atrás. A lo mejor es del futuro. Es un capítulo del futuro. También. Multiverso de Proyecto LED. Ya, amigo, yo creo que ya estamos cerrando. Esta vez sí, un capítulo de menor duración. Al fin, al fin. Nada, lo hemos logrado. Un Así que capítulo vamos de menos de una hora. Fue un agrado haber compartido con ustedes todo este capítulo, demostrarles un poquito de que hay buena información, o sea, hay buenas producciones cristianas Sí. que desmiente completamente con lo que yo partí en el capítulo diciendo que en realidad no había muchas buenas pero espero con ansia esa oportunidad de poder darle la lista de buenas películas que quiero recomendar, de verdad que son muy buenas y un poco colgando, así un poco tendido con la mayoría de los capítulos, porque, o sea, de las películas, porque son muy impactantes. Esos que te hacen llorar, pero no porque es una película hoy que te llega al corazón, sino que son momentos importantes de tu fe. Que puede incluso revivar la fe de algunos o darte la oportunidad de conocer más del Señor, si no lo conoces. Sí. Y también yo creo que una invitación a todos los que tengan también ese don, ese talento de explorar también, pues eso. Sería bacán hacer nuevas también producciones. Sí, como El Rey de Egipto es una muy buena producción pseudo cristiana. Y si hubiesen producciones como esas también de animación, sería bacán también. Así es. El futuro. Así que, queridos amigos, ya yo me despido. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No olvide suscribirse, no olvide compartir, no olvide seguirnos, no olvide etiquetarnos en sus redes sociales para que la gente también comparta tu contenido. Muy agradecido de estar aquí una semana más. Creo que eso ya lo dije, pero es que es verdad. Así que con eso yo me despido. Nos vemos. Y bueno, de nuevo, gracias por quedarte hasta este momento escuchándonos. Escríbenos si es que tú tienes alguna película o serie cristiana que tú crees que es muy buena y que no hemos mencionado. Menciónanos también qué te pareció la serie de Chosen. Véanlo, de verdad es altamente recomendable. Y bueno, esto ha sido Proyecto LED, el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar aquí y adiós. Adiós.